Qué bueno. Damos un saludo también a todas las personas que están desde sus casas. Esperamos que estén bien y no tengan problemas por el tema de la pandemia. Saludamos también a los anfitriones de esta oportunidad. Invitamos bueno, tenemos en esta ocasión a Mauricio Eyerman. Él es presidente de BIM Forum Chile, y también tenemos a Angélica Videla, que ella es directora de BIM Forum Chile. Mauricio, Angélica, ¿cómo están? ¿Bien? Hola, muy bien. Qué Buenas bueno, tardes a todos. qué bueno, Hola, buenas tardes, yo también estoy muy bien. qué bueno, Mauricio. Bueno, le explicamos a los asistentes, le explicamos la modalidad de la actividad. Vamos a iniciar con una presentación por parte de Mauricio Eyerman, que nos va a estar hablando de qué es la metodología BIM, realizando una mirada desde la empresa y desde la academia, como tratar de ir viendo los dos enfoques. Luego vamos a tener un conversatorio, tanto con Mauricio como con Angélica, de las preguntas que ustedes nos van a ir haciendo en el chat. Los invitamos a que dejen todas sus inquietudes en el chat para la segunda parte. Y ahí vamos a estar contestando las preguntas que puedan ir saliendo. Así que dicho eso, Mauricio, puede empezar con tu presentación. No hay ningún problema. Nosotros nos quedamos atentos al chat de las preguntas. A ver, voy a compartir la pantalla ahora. Bueno, aprovecho de reiterar que sus preguntas las pueden ir dejando en el chat, y en la segunda parte vamos a poder revisar las preguntas. Se ve muy bien, Mauricio, así que adelante. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Victoria y Chile, por la invitación a BIM Forum Chile a hacer esta presentación. Bueno, mi nombre es Mauricio Gima, soy ingeniero civil y soy actualmente presidente de BIM Forum. Estoy metido en el mundo BIM un poco desde el año 2006, cuando, producto del trabajo en que estaba haciendo, buscábamos una herramienta de gestión avanzada de proyectos, y con eso llegué al tema del mundo BIM. Voy a contar un poco qué es lo que entendemos en BIM Forum por el sistema BIM. Y para eso voy primero a contarle un poco qué es lo que es BIM Forum, una mirada bien rápida. Bueno, BIM Forum fue creada a fines del año 2014 bajo el alero de la Corporación de Desarrollo Tecnológico, que además hace de Secretaría Ejecutiva nuestra, y la Corporación de Desarrollo Tecnológico, la CDT, también forma parte de la Cámara Chilena de Construcción, así que BIM Forum está bajo el alero de la Cámara y de la CDT. Y la idea de BIM Forum es transformarse en una instancia técnica permanente que convoque a los profesionales e instituciones relacionadas con el BIM en Chile. ¿Cuál es la misión que tenemos? Es promover, facilitar y difundir la adopción del BIM con el objeto principal de incrementar la productividad de la construcción y la optimización de los proyectos. O sea, ese es nuestro objetivo. Los objetivos específicos para lograr lo anterior son a través de incentivar
promover investigación, generar también instancias de encuentro, difusión y transferencia tecnológica, así como este seminario que estamos haciendo ahora, promover alianzas y articulación entre distintas entidades, ya sean nacionales e internacionales, para favorecer el BIM y aportar en la formación de capacidades y competencias y habilidades. ¿Quiénes participan en BIM Forum? Bueno, en BIM Forum participan en general todos los que están de alguna manera involucrados en la industria de la construcción. Y cada uno de ellos está representado en el directorio. Entonces hay mandantes, ya sea público o privado, hay entidades académicas, hay oficinas de arquitectura, empresas de coordinación de proyectos, integradores tecnológicos, que son principalmente los proveedores de software o hardware, oficinas de ingeniería, empresas de especialidades, empresas de suministros, constructoras, inspección técnica. Y nuestras líneas de acción tienen que ver con generar documentos técnicos que se publican habitualmente en las páginas web o se difunden a través de mails, generación de estándares, hacemos capacitaciones, ya sea directa o a través de alguno de nuestros socios, hacemos charlas técnicas, publicaciones, tenemos conformados grupos técnicos de trabajo que se encargan de hacer también muchos de estos trabajos que aparecen ahí. Tenemos un centro de información técnica online, tenemos relaciones con la academia también para fomentar la introducción del BIM desde el inicio de la formación técnica y profesional. Tenemos repositorio de memorias de título, hacemos seminarios, networking, proyectos de interés sectorial y hacemos posicionamiento de los distintos socios. Ese es un poco en general lo que es BIM Forum. Voy a comentarle un poco el contexto general de la construcción de Chile y el mundo, en la que, por qué estamos involucrados en el tema del BIM. Para comenzar, digamos, los proyectos ya conocidos, y tenemos estadísticas que demuestran que los proyectos públicos en general se atrasan un 30% en promedio. Y probablemente los privados no están muy lejos de esa cifra, así que no es muy distinto. Por un lado eso, y por otro lado que el desarrollo de los proyectos de construcción se tiene que el 90% de los proyectos terminan con sobrecostos superiores al 10% del valor estimado original. Esta cifra que estoy comentándola ahí no es solo de Chile, sino que es una estadística de Estados Unidos. Sumado a lo anterior, o consecuencia de lo anterior, digamos, estamos viendo que en Chile la productividad de la construcción es una de las más bajas de la industria. Y lo divertido es que, o no sé si tan divertido, pero el problema que hay es que también eso ocurre en el resto del mundo. ¿Sí? Ustedes ven ahí, tengo puesto un extracto de un artículo del diario The Economist, donde se refleja que en Estados Unidos pasa un poco lo mismo. Se ve el índice de la construcción, la curva de la construcción se mantiene acá abajo, se subió un poco en los años 70 y después volvió a bajar, a diferencia de todas las otras industrias, la agricultura, la manufactura o el retail. En promedio, en general, en Estados Unidos, el índice de productividad de la industria en general ha tenido un crecimiento más bajo que algunos, pero un crecimiento durante todo el periodo. Pero la construcción ha tenido incluso baja. Y eso en Chile no es distinto. Ahora, ese es un problema que afecta en general al país completo, no solo a los involucrados en el tema de la construcción, porque al final significa mayores costos en las propiedades, menores infraestructuras que el Estado puede hacer, porque hay ineficiencias que hacen que se gasten en cubrir esa en vez de construir, etc. Sumado a lo anterior, tenemos que en relación al medio ambiente, la construcción tiene indicadores que muestran que el 37% de los materiales terminan como desperdicio. Casi el 40%, o sea, estamos viendo que es muy poco eficiente en el uso de materiales, la construcción. Si a esto le sumamos los problemas de productividad que veíamos antes, que donde no está medido este desperdicio, el efecto negativo es adicional. Por lo tanto, se requiere un cambio y el cambio tiene que ser ya. O sea, no se puede seguir hablando de este tema y sin hacer nada. Ese es un poco el contexto en general de la construcción. Pero aquí es importante hablar también de que la baja productividad, cuando mencionamos las cifras anteriores, no tienen que ver con las empresas constructoras. O sea, no es en el momento que se está construyendo donde se baja la productividad, sino que también es responsabilidad de las actividades previas a la construcción, ya que también la construcción directa es afectada por eso. Entonces vemos
que normalmente en la construcción hay las principales causas de productividad tienen que ver en relación a estos errores de diseño, errores de documentación, requerimientos tardíos por parte del mandante, problemas de coordinación, problemas logísticos, mala ejecución, que es directamente de la construcción, pero todos los anteriores que habíamos tienen que ver con las etapas anteriores. ¿Eso a qué se debe? A que la construcción en general es una industria conservadora. Se encuentra muy por detrás del nivel tecnológico a que otros sectores han alcanzado. Una de las causas es que el mundo de la construcción, incluido todos los actores, cuando hablo del mundo de la construcción no está solo la constructora, como le dije recién, es altamente conservador y adverso al riesgo. Por ejemplo, si vemos la forma de trabajar en la etapa de diseño, hace unos 25 años atrás, que es la que se muestra en esa imagen, y esto no solo para los arquitectos, ¿no? Cuando muestro imagen de personas diseñando, estoy hablando en general de cualquier proyectista que trabaja en el... Cada uno trabajaba en ese tiempo frente a su tablero de dibujo, en un ambiente, si bien compartido, pero cada uno trabajaba en forma muy individual, cada uno o en su proyecto o en la etapa que le correspondía a su proyecto. Ha pasado el tiempo y actualmente, si bien vemos que hay un cambio, donde se ve mayor uso de tecnología, se ve mayor participación de las mujeres, ambiente a lo mejor probablemente más cómodo, con aire acondicionado, cosas que no existían hace 25 años atrás tan masivamente, pero la metodología de trabajo, la forma de trabajo no ha variado mucho. Seguimos trabajando en forma aislada, si bien hay mucha gente que está trabajando en un lugar compartido, cada uno está trabajando en su proyecto o en su parte del proyecto. No hay fraccionamiento entre las especialidades, o sea, aquí estamos viendo una especialidad, no sé si podría ser arquitectura, podría ser alguna especialidad sanitaria, lo que están trabajando ahí, pero no hay, no se comparten entre las especialidades. Casi no hay participación en general del propietario. El propietario en general participa en alguna reunión inicial y después, cuando se le entregan los proyectos, revisa, pero entre medio no hay mucha participación, y menos la figura de un gerente de proyecto que lo representa a él. En general, además, los proyectistas trabajan en las etapas en que son de su responsabilidad, entre comillas, o sea, están en la etapa de diseño y participan ahí, y probablemente ellos, muchos de ellos, algunos sí, pero muchos de ellos nunca van a ver el resultado de su trabajo, o sea, no van a saber, no van a tener retroalimentación de los aciertos y errores que pudieron haber cometido en su trabajo. Y eso genera descoordinaciones, desalineamiento con respecto a lo esperado por el cliente, que al final es lo que espera el cliente, no es un proyecto, lo que espera el cliente es un producto que se genera a través del proyecto. Genera caos de información, mayores costos y mayores plazos. El año 2004, el NIST, el National Institute of Standards and Technology de Estados Unidos, reportó que en Estados Unidos se generan pérdidas de casi 16.000 millones de dólares anuales debido a la mala interoperabilidad por alta fragmentación de la industria de la construcción, por falta de estandarización y adopción de tecnologías inconsistentes. O sea, un poco lo que quiero mostrarles es que los problemas no tienen que ver con la construcción directa, sino que vienen de otros temas. Hay un estudio de McKinsey, el que se hizo el año 2011 y el año 2013, que mide la productividad en la industria de la construcción habitacional. Esto fue enfocado a la industria habitacional, donde si se considera que el índice de Estados Unidos es un 100% de productividad, Chile tiene el 48%, o sea, hay una brecha del 52%. Si existe un 13% de diferencia estructural, que por lo tanto que tiene que ver con el costo capital y con la que en Chile se hacen estructura antisísmica, que en Estados Unidos no. Por lo tanto, esa diferencia estructural hace que la diferencia a cubrir para tratar de equiparar a Estados Unidos es de un 39%. Ahora, lo más interesante de esta cifra que quiero mostrarles es que ese 39%, hay un 32% de ese 39% que las causas medidas por este estudio tienen que ver con causas que no tienen que ver con la construcción directa, sino que con baja adopción de medidas de métodos avanzados de gestión de proyectos, fragmentación de las etapas y falta de capacitación. Entonces, como vemos, hay mucho que tenemos que hacer para mejorar el índice.
Bueno, vamos a entrar un poco al BIM, considerando todo este contexto que les mencioné recién. Si podemos, voy a hacer un resumen de BIM, de lo que significa BIM rápidamente. Es básicamente un conjunto de metodologías y estándares que, soportado mediante tecnología, cuando hablo de tecnología me refiero a hardware, software, o sea, son programas, las redes, servidores, el Wi-Fi, todo lo que tiene que soportar el trabajo tecnológico. Permite estas dos cosas, la metodología estándar y tecnología, permite administrar y gestionar la información del proyecto a través de un modelo virtual que contiene la información, además de la geométrica y tridimensional de los elementos, tiene información relativa a la materialidad, características físicas, relaciones con otros materiales, costos, plazos, cualquier información que podamos introducirle. Todo lo anterior gestionado en un ambiente colaborativo y compartido por todos los involucrados durante todo el ciclo del proyecto. Eso es, resume un poco lo que es BIM. En general, a mí no me gusta mucho definir BIM como una metodología, si bien tuve una fuerte pelea, digamos, inicialmente para decirle a la gente que no, BIM no es una tecnología ni un software, pero metodología, cuando la gente uno dice BIM es una metodología, espera que encontrar un manual de uso, una metodología que diga, mira, así se funciona el BIM, y la verdad es que no existe. La verdad es que el BIM se sustenta con distintas metodologías, pero no tiene como una metodología que uno pueda ir y ver el manual de cómo hacer. Y esa es una de las complicaciones que tiene. Por eso yo hablo de sistema BIM más que de metodología BIM. ¿Cómo funciona este sistema? Esto de una manera muy simplificada, después voy a comentar un poco los problemas que tiene, pero de manera muy simplificada, primero, se genera un ambiente para lograr tener información compartida de manera eficiente y coordinada, o sea, generar un ambiente de colaboración, esto a través de una plataforma tecnológica generalmente. A través de esa plataforma colaborativa, los participantes, los distintos especialistas, desarrollan sus diseños e ingresan la información de su responsabilidad, o sea, el arquitecto de la parte arquitectónica, etcétera, y van generando una coordinación entre ellos a través de un modelo fusionado. Cada uno trabaja en un modelo específico y ese modelo se va fusionando. Con lo anterior se arma un modelo virtual que no solo contiene información geométrica como se muestra en esa imagen, sino que además contiene mucha mayor información y que los mismos especialistas son los que van ingresándole, o los distintos especialistas, o el profesional que le corresponda en su etapa donde le toca participar, le va ingresando la información que el proyecto requiere. A medida que se va haciendo lo anterior, esto se va haciendo en forma dinámica y coordinada entre los distintos especialistas, entre la distinta gente que participa, por lo tanto se va generando una discusión en relación al proyecto dinámica y permanente. No es que los especialistas, como habitualmente se trabaja el arquitecto, le pasa después algún avance que tenga los especialistas para que los especialistas empiecen a desarrollar sus especialidades, y en algún momento cuando cada uno terminó su proyecto, se juntan y se coordinan. Aquí la verdad que la coordinación se va haciendo a medida que se va haciendo el desarrollo de los proyectos. Y en esa medida que se van haciendo también permite que se hagan simulaciones del proyecto, ya sean las simulaciones que habitualmente hace, no sé, el especialista clima hace simulaciones de eficiencia energética, pero aquí la diferencia está en que estas simulaciones permiten hacerla con el sistema completo, o sea, permite hacerla conociendo las especificaciones vigentes de arquitectura, las especificaciones vigentes de la parte eléctrica, etc. Entonces son simulaciones más completas que unas simulaciones hechas en forma aislada. Se hacen análisis de desempeño y de operación también de la propiedad o del activo que se esté diseñando, permitiendo también mejor producto final. Todo esto se va, como les dije, haciendo de manera coordinada en forma natural. La documentación que se va obteniendo sale directamente del modelo, como le fui diciendo que hay información que se va ingresando a medida que se va desarrollando el proyecto. Esa información también después permite extraerla para generar las especificaciones técnicas, generar itemizado, las ubicaciones.
presupuestos, generar planos, etc. Cualquier entregable que se necesite el proyecto se saca directamente del modelo. Y durante la construcción, el BIM sirve para mantener la coordinación que se hizo inicialmente, producto de las modificaciones de obra que se van haciendo durante el transcurso de la obra. Permite hacer programaciones, permite planificar, hacer capacitaciones a los operadores, aunque el edificio no esté terminado, uno puede hacer capacitaciones, etc. Y después, una vez que está resuelto, permite apoyar durante la operación, para ya sea la operación y mantención, hacer mejoras del proyecto, hacer simulaciones de performance sin necesidad de paralizar la obra, o sea, el funcionamiento del edificio, optimizaciones del proyecto, etc. Remodelaciones futuras, etc. Esto no solo es para edificación, en general, BIM es la B de BIM es building, entonces tiende a confundir a la gente que estamos hablando de edificios, pero en realidad el BIM es aplicable a todo tipo de construcciones, también infraestructura, o sea, industrias, caminos, puentes, obras subterráneas, obras hidráulicas, aeropuertos, hospitales, etc. Mientras más complejo sea el proyecto o su aplicación, más se aplica el uso de BIM, más ventajas se obtiene. Como les comentaba al principio, la forma de trabajar no ha cambiado mucho en los últimos 25 años. Pero la imagen esta que les estoy mostrando es la que el BIM promueve. O sea, un trabajo de colaboración, donde cada uno de los especialistas que participan participa en todo el proceso y opina también no solo en lo que tiene que ver con la parte de diseño, sino que también con los otros factores que involucran el proyecto, que para el mandante son bastante importantes, que tienen que ver con, uno, el diseño, obviamente, la calidad, pero también los costos, los tiempos, el alcance, etc. O sea, hay varios factores que normalmente en un diseño tradicional no se toman en cuenta por parte de los diseñadores. Esta imagen muestra, por ejemplo, que se está trabajando con un modelo en una tablet, tiene la misma representación sacada del modelo en una vista en planta, pero también hay unas planillas Excel que tienen que ver probablemente con costos, con ubicaciones, con información en general. Toda esa información, como está en el modelo, permite hacer análisis que habitualmente en un proyecto normal no se hace. Ahora, ¿qué pasa en la realidad que nos encontramos ahora, que obliga a distanciamiento físico? Si estamos hablando de un trabajo colaborativo, ¿cómo aporta el BIM en eso? Y la verdad que el BIM aporta bastante, porque sus herramientas de trabajo colaborativo permiten hacerlo a distancia, pudiendo hacerlo o sea, pudiendo trabajar gente en forma colaborativa ubicada en cualquier lugar del mundo. La única condición que necesita es tener factibilidad, una buena conexión a Internet. Por lo tanto, si vemos ese trabajo colaborativo, ese ambiente colaborativo que comenzaba como inicio para tener un trabajo en BIM, es lo que permite que en estas condiciones de pandemia o cualquier condición en que nos encontramos actualmente, los trabajos permitan funcionar en forma óptima. ¿Cómo se maneja la información en general con BIM? En un sistema tradicional, conocemos la comunicación en general tiende a favorecer el desorden, porque todos se comunican entre todos mediante mail, mediante envío de documentos por mail, algunas veces se trabajan con repositorios, el Dropbox, etc. Pero en general la gente tiende a esos repositorios que se envían por Dropbox o por la forma que sea, a sacarlo de ahí y guardarlo en su disco duro, entonces cada uno tiene una versión distinta, eso genera desorden, pérdida de información, errores, producto de versiones obsoletas. En el caso del BIM se minimiza el problema, ya que el uso de un modelo compartido en un ambiente colaborativo, y además en un espacio común, que está controlado, facilita la comunicación, facilita la búsqueda de información, toda la información está en ese mismo lugar, y está siempre vigente. Y además genera trazabilidad respecto a los cambios. Todos los cambios que se van haciendo en el modelo van quedando trazados. Entonces uno puede volver para atrás e investigar por qué hubo un cambio, por qué motivo, cuáles fueron el impacto de ese cambio, etc. ¿Cómo ha evolucionado la información gráfica del proyecto? Tenemos que originalmente los dibujos, en general cuando se hacía un proyecto se dibujaba a mano alzada,
y estas líneas que se dibujaban representaban elementos de la construcción que la persona que miraba el plano debía interpretarla y asumir, por ejemplo, que esas líneas que aparecen ahí, asumir que eran dos muros. Con la aparición del CAD, las mismas líneas aparecen dibujadas, pero la única diferencia es que en este caso son almacenadas digitalmente como vectores en el computador, lo que generó avances importantísimos en lo que es la productividad del dibujo y el diseño, pero que en la práctica no es muy distinto a lo anterior. La persona que lee el plano tiene que interpretar de qué se trata. Después, con la aparición del CAD en 3D, aparecen volúmenes tridimensionales con lo que ya se facilita la interpretación de quien lo mira. O sea, ya es menos interpretativo, ya es más obvio que se tratan de dos muros y no de dos líneas o una L o lo que fuera, digamos. Ya es más fácil la interpretación. Pero con la aparición del BIM, la revolución que genera esto y el gran cambio es que ya no son líneas que uno interpreta, sino que son elementos. Y son elementos que tienen propiedades, entre ellas, entre algunas de las propiedades que tienen son las geométricas, pero no es la única. Por lo tanto, ya no es necesario interpretarla, sino además, porque la mira, digamos, sino que además el software los interpreta y define como elementos con cierta materialidad y cierto largo. Por lo tanto, ya estamos hablando de modelos inteligentes. ¿Cómo se cómo se maneja esa información por estos modelos inteligentes? Bueno, a través de estos formatos nativos BIM que permiten hacerlo. Estos formatos nativos BIM, si acá vemos esta curva, refleja la estructura, esta parte de acá, la estructura inteligente que tienen los archivos, partiendo de lo más básico, que tienen colores, texturas, atributos, etc. Y también la geometría, que tienen píxeles, líneas 2D, así hasta las familias paramétricas. El formato de información que usan los programas nativos BIM está en el punto más alto, la más compleja, con familias paramétricas y además que permiten almacenar todo tipo de información. Por lo tanto, estamos hablando que es una base de datos más que un dibujo. ¿Cómo funciona esto? ¿Con qué software se maneja toda esta información? Y la verdad que no es un software, sino que existen muchos software según el objetivo específico que se quiere lograr y en qué etapa del proyecto. Por ejemplo, este gráfico muestra las distintas etapas del proyecto. Estamos aquí hablando de etapa pre-obra, o sea, la etapa de diseño y la etapa de licitación. Hay distintos usos que tiene el desarrollo de modelos, la coordinación, simulaciones, cuantificación, presupuesto, planificación 4D, detallamiento. Durante la obra hay fabricación, verificaciones del layout, ejecución en terreno, administración, comisionamiento y recepción, y después operación. Cada una de estas etapas hay distintos software desarrollados por distintas casas de software. O sea, estamos hablando de cientos de software y esta tabla es una tabla relativamente antigua, así que estamos hablando de que esto ha crecido en el último tiempo, estamos hablando de aplicaciones nuevas, etc. Por lo tanto, no es un software, sino que es un conjunto de software. Ahora, si hablamos de trabajo colaborativo, ¿cómo se logra este trabajo colaborativo existiendo miles de software distintos y desarrollados por distintas empresas? Bueno, existe un lenguaje de comunicación y esto funciona un poco parecido como cuando una francesa, por ejemplo, va a visitar China y necesita comunicarse con un chino. Ella habla francés, el chino solo chino. Entonces, ¿qué lenguaje ocupa? En general, algún lenguaje que le permita que sea más común, que sea conocido por los dos. En general, el inglés es el idioma que más en estos momentos, así como lo fue el latín en su momento, en este momento es más general, y se comunican de manera básica en inglés. En el caso de BIM, funciona relativamente parecido. Hay un software que tiene su lenguaje nativo, el otro software con su otro lenguaje nativo, y para poder comunicarse existe un estándar que es el IFC, que permite que estos dos softwares se comuniquen. Esto ha ido mejorando con el tiempo, el IFC ha ido evolucionando y están apareciendo otras normativas y otras cosas que facilitan el hecho de que exista comunicación y trabajo colaborativo en los proyectos BIM. Algunos beneficios, los principales, digamos, del uso del BIM son mejora de administración de datos e información, lo que veíamos antes relacionado con
el manejo de la información del modelo. En las estadísticas que tienen que ver en general en proyectos de productividad, mucho, el 40% en general de pérdidas se generan por mal manejo de la información, por construir con versiones antiguas, por pérdidas en buscar información, etc. Así que este punto es bastante importante. Otro, facilita la comprensión del proyecto, ya sea por parte del mandante, por quienes lo tienen que construir. Facilita la comunicación y trazabilidad y la transparencia de la información, al tratarse de BIM tener un control documental. Fomenta el trabajo colaborativo e interdisciplinario. Permite prever soluciones a problemas de manera anticipada, o sea, como se va diseñando, y al diseñar en BIM, uno tiene que ir construyendo virtualmente. Al desarrollar, o sea, al diseñar en 3D, se va construyendo virtualmente. Por lo tanto, van apareciendo muchos problemas que podrían aparecer en la etapa de construcción. Y esos problemas van siendo solucionados instantáneamente mientras se diseña. Eso significa anticiparse al problema. Optimiza la planificación de costos y plazos, optimiza el producto mediante simulaciones de comportamiento, como indicaba anteriormente, facilita la construcción industrializada a través de la construcción modular o prefabricado, y permite reducir plazo y costos sin afectarle a calidad del resultado. Porque muchas veces uno logra reducir costos y plazo de un proyecto, pero siempre va a ser a costa de algún otro factor, y en general es a través de la calidad. Este cuadro, bueno, los mismos beneficios, pero visto en el cronograma del proyecto, en las distintas opciones, en las distintas etapas en que se encuentra. Ahora, la pregunta es, lo que le acabo de mostrar suena como maravilloso, entonces, ¿es tan fácil hacer eso? La verdad que sí, hay algunas complejidades para la aplicación del BIM, y quiero un poco explicarle las complejidades de dónde vienen. Y vienen principalmente de que el BIM uno lo puede mirar como si fueran varias capas. De estas capas hay una que conforman lo que se llama el núcleo técnico, que implica principalmente el modelo virtual, o sea, la información gráfica en 3D, más la otro tipo de información que es gestionada para el desarrollo y la toma de decisiones del proyecto. Entonces le llamamos al núcleo técnico, que es lo que más conoce uno del BIM, el modelo, la información, etc. Pero además tiene uno que se llama el componente social, que tiene que ver ya con el trabajo colaborativo, con el trabajo coordinado, con la necesidad de tener un marco institucional o cultural que facilite lo anterior, es decir, normas, estándares, metodología, legislación, etc. Y ese es el tema que lo hace más complejo, porque ya el cambio cultural, el cambio de forma de trabajar es lo que en general nos cuesta más. La parte técnica la absorbemos rápido, pero la parte que tiene que ver no con eso es lo más complejo. ¿Cuáles son entonces los desafíos que tiene el desarrollo del BIM para lograr destrabar esto? Bueno, uno tiene que ver principalmente con el desconocimiento de los mandantes. O sea, los mandantes, si el mandante desconoce el uso del BIM y no lo pide, es muy difícil que alguno de los miembros de la cadena que se desarrolla el proyecto, aunque un arquitecto trabaje con BIM y el resto no, el proyecto al final no se va a hacer con BIM. Va a ser solamente un modelo de arquitectura y después ese modelo murió y no se usó nunca más. Y así por cualquiera de los que participan son eslabones en la cadena. Por lo tanto, el mandante tiene el poder de decir, este proyecto lo ejecuto mediante el sistema BIM, y todos los que participan en el proyecto debiesen subirse al carro. Por lo tanto, ese desconocimiento de los mandantes es una de las principales barreras. La ausencia de trabajo colaborativo es la otra. No sacamos nada con tener el BIM, tener toda la opción de hacer trabajo colaborativo, si es que en realidad el trabajo es... tenemos un ambiente colaborativo, pero en esencia no es colaborativo. O sea, los distintos especialistas no se involucran en el proyecto y no se involucran a dar opiniones respecto a las mejoras que pueden hacer, pero que son las mejoras en conjunto al proyecto, no mejoras de su parte nomás. La cadena de participación participante, así lo que conversamos recién, si es que hay un proyecto que se define hacer en BIM, pero algunos de los participantes no lo usan, esa cadena se rompe y ya hace que el BIM no sea suficientemente completo para lograr todos los beneficios. Faltan metodologías estándares, comunes. En general, cada uno de los que participa desarrolla sus propias metodologías estándares, pero faltan metodologías estándares comunes.
Obviamente la resistencia al cambio que les decía, el tener que hacer las cosas de forma distinta como lo hacía antes, eso genera una gran resistencia, y uno de los desafíos que tiene que romper el BIM. La incompatibilidad de software es otra. Ya hablaba de que existe el IFC, pero igual hay alguna incompatibilidad incluso dentro de los mismos software. O sea, hay casas de software que desarrollan sus programas y sacan una nueva versión, y esa nueva versión no es compatible con la anterior. Entonces esas son barreras, porque implica que todos los que están en la cadena participando tienen que tener la misma versión también, para que sean conversables entre ellos. Hay dificultad en plataformas colaborativas. Esto ya ha sido solucionado en tiempo, ya hay bastantes más y más accesibles, pero al principio habían pocas, no eran tan efectivas y además eran caras. Y hay también algunas incompatibilidades de regulaciones y leyes que hacen que el BIM en algún momento igual uno tenga que sacar planos, y esos planos no necesariamente, si los saca tal cual del modelo, no son suficientes para el ente que lo revisa. Por lo tanto, se tienen que hacer adaptaciones de esos planos, y una serie de cosas que van generando que no sea tan fluido de sacar información desde el modelo. De uso en las empresas, las barreras de uso que les comentaban delante tienen que ver con el tema general, con la integración del BIM completo en la cadena. Pero si pensamos en las empresas distintas, las especialidades, el sanitario, el eléctrico, dice, oye, quiero subirme a este tema del BIM porque viene el futuro y quiero subirme, ¿cuáles son las barreras que existen ahí? Bueno, en el año 2019, la última encuesta nacional BIM desarrollada por la Universidad de Chile mostró que una de las principales barreras es el costo inicial de la implementación. O sea, vinculado a la inversión del software. El 70% de los encuestados dijo que ese era uno de los problemas para ellos. En menor medida, el del hardware, 36% lo nombró como una de las barreras. El segundo barrera que nombraron fue el trabajo adicional que hay que hacer, debido a que no todos los profesionales usan BIM. O sea, dentro de su misma empresa hay unos que lo usan, otros no. Por lo tanto, a ellos les significa rehacer trabajo que viene en BIM, o al revés. Si alguien lo hizo, tiene que avanzar en el tema CAD normal, después viene otro que eso fue nombrado por el 57%. La plataforma de metodología BIM, el 47%. Y por otra parte, la falta de conocimiento del BIM por parte del cliente, un 44%. Eso mirado desde el punto de vista de los usuarios de BIM, o sea, la gente que trabaja con BIM, o que está pensando en hacer servicios relacionados con BIM. Pero ¿qué pasa con los que no son usuarios BIM? ¿Qué opinan ellos? O sea, los mandantes que no necesariamente trabajan con software y cosas. Ellos ponen como barrera que, en primer lugar, a la falta de uso de herramientas por parte de los actores clave en la cadena de valor de la construcción. Eso limita la adopción, un 42%. O sea, ellos ven ahí claro que si uno o alguno de los eslabones de la cadena no usa el BIM, ¿qué sentido tiene que exigir BIM a todos? Entonces esa es una de las barreras. Lo otro, coinciden con los usuarios BIM, el alto costo de los software, el 35% lo considera como una barrera, y el hardware y capacitaciones, el 27% también lo considera como una de las barreras. Hay un 27% además indica que no hay capacitaciones adecuadas al uso de esos software. Y por otro lado, hay un 21% de esos usuarios que dice que el cliente no paga por los costos adicionales. Por lo tanto, no se suben al BIM porque no los van a pagar. A pesar de lo anterior, el nivel de adopción BIM en Chile, a pesar de las barreras que les comentaba, muestra a nivel de que las empresas o personas participantes de los proyectos ha aumentado de manera creciente desde el año 2013 al 2019, donde se hicieron mediciones el 2013, el 2016 y el 2019. Por lo tanto, ha bajado desde el 2013 al 2019 un 61% de los usuarios que no usaban BIM a un 31%. O sea, casi la mitad de los usuarios que decían no usar BIM en el año 2013 actualmente son no usuarios. También se ha observado que el uso mayoritario de los participantes de la cadena de proyectos tiene que relación con la etapa de diseño, con excepción de los especialistas, donde falta avanzar todavía, al igual que la etapa de construcción. O sea, los principales que han adoptado la herramienta BIM
son los arquitectos, las áreas de ingeniería y la área de construcción. La área de construcción más bajo que los demás. Eso un poco refleja lo que les mostraba aquí este cuadro. Bueno, como hemos visto, el sistema BIM tiene un lado relativamente conocido que incluye entregas y también requerimientos, que son, no sé, la visualización 3D, la coordinación geométrica, ubicaciones básicas, y eso, para lograr lo anterior, requiere tener software, requiere tener hardware y capacitaciones en el uso del software. Pero también hay un lado oculto, que probablemente es más grande que el lado conocido, y si bien incluye mayores beneficios, también requiere mayores requerimientos. Y en este lado desconocido, o más desconocido, los entregables son hacer simulaciones de desempeño, simulaciones de la etapa de construcción, análisis de riesgo, construcción industrializada, el control de costos y en general de todos los parámetros del proyecto. ¿Qué requerimientos tienen esto? Bueno, ya estamos hablando de cosas de estándares, flujos de trabajo, cambio de proceso, cambio de roles, colaboratividad, capacitaciones, metodología, liderazgo y otros. O sea, estamos entrando en un mundo más complejo que el solo de arriba. Hemos hablado de los beneficios que se logran con el BIM, pero para un buen proyecto basta solo con tener un buen equipo BIM armado con todas las condiciones. La verdad que no es así, porque no debemos que olvidar que el independiente del sistema que se utilice, BIM o cualquier otro que sea, para lograr un proyecto exitoso se requiere tener condiciones que no tienen relación con el sistema BIM necesariamente, pero que normalmente son la base mínima en que se debe sustentar cualquier proyecto que pretende ser exitoso. Organización y liderazgo acorde a las características del proyecto. Otros, los profesionales capaces con experiencia acorde a sus roles. La cultura de trabajo colaborativo, que aquí no se refiere a buena onda entre los que trabajan ahí con el resto, o sea, que yo soy buena onda con el especialista de la otra especialidad, sino que de participar de manera efectiva, entregando aportes técnicos al resto de los participantes en cada una de las distintas fases del proyecto. Esto es promoviendo soluciones técnicas acorde a los requerimientos del proyecto en cuanto a funcionalidad, condiciones medioambientales, costos, etc., de manera coordinada todo lo anterior con el resto de las especialidades. Y además, usando metodología de gestión de proyectos, o sea, que significan cuidar y hacer gestión de las distintas variables del proyecto, lo que tiene que ver con el alcance, lo que tiene que ver con costos, con documentos, con comunicación, con riesgo. O sea, sin esas 4 bases de ejecución de proyectos, independiente que yo lo haga con BIM, con lo que sea, no voy a tener éxito. Otro punto importante del BIM, probablemente yo he hablado de muchos beneficios y desafíos, pero probablemente ustedes han logrado vislumbrar una de sus principales fortalezas del BIM en esta conversación, y que tiene que relación con la capacidad de integrar distintas tecnologías y metodologías. ¿En qué consiste esto? En que permite, el BIM va creciendo a medida que se van integrando con distintas cosas. Por ejemplo, y va evolucionando también el BIM así. Por ejemplo, si pensamos en las metodologías, el BIM no es contrario ni contradictorio con ninguna de las metodologías, con el IPD, con el Lean, con el Ágil o Scrum, el Six Sigma o las que propone el PMI. Todas estas metodologías son compatibles con BIM. Incluso algunas, es entendible que algunas de esas son indispensables para el correcto uso del BIM. Muchas veces me preguntan, oye, si yo hago con Lean, entonces no uso BIM, o uso BIM y no Lean. No, no tienen que ver, son todos compatibles. El avance del uso del BIM, aquí quería mostrarles un estudio de McGraw-Hill que publicaron en el año 2014, creo, donde se les pregunta a los propietarios, o sea, los mandantes de los proyectos, y la mayoría de los propietarios tienen la opinión de que el BIM ha sido un apoyo mayoritariamente, o sea, la opinión mayoritaria de ellos ha sido que obtienen beneficios y son finalmente requeridos para el uso de sus proyectos. Por otro lado, existen a nivel de gobierno, el mundo ha ido adoptando paulatinamente el uso del BIM a través de lo que se denominan los mandatos. Cada gobierno
establece mandatos, ha ido estableciendo mandatos para que son exigencias para el uso del BIM en ciertos proyectos. Así tenemos, por ejemplo, en el caso de Chile, que tenemos un mandato fijado ya para este año. A fines de este año debiésemos tener una cantidad de proyectos públicos que se desarrollen obligatoriamente en BIM. El mandato chileno se basa principalmente en el caso del Reino Unido, que tiene mandato vigente del año 2016, donde ellos definieron como metas para utilizar el BIM, estas que aparecen ahí: reducir los costos de los proyectos en un 33%, reducir los plazos de ejecución de los proyectos o los aumentos de plazo en un 50%, o sea, aumentar la productividad en un 20%, reducción de emisión de gas en un 50%, además aumento de trazabilidad y transparencia y mejor calidad de los proyectos. Ellos en el periodo están funcionando con mandato del 2016, pero entre el periodo 2011 y 2014 fueron haciendo avances en el proyecto, hicieron mediciones y lograron medir en ese periodo reducciones de costos hasta el 20% en algunos proyectos, logrando ahorro de más de 2.300 millones de dólares en ese periodo. Bueno, buscando objetivos similares a los de Gran Bretaña, aquí en Chile se está desarrollando el proyecto Construye 2025, donde el Plan BIM lidera la implementación en el sector público con una meta que el año 2020, importante cantidad de proyectos públicos debiesen desarrollarse en BIM. Así es que en junio del año pasado fue lanzado el estándar nacional BIM para proyectos públicos, que ya está siendo utilizado en los proyectos que piden BIM por parte del Estado. ¿Cuál es el futuro del BIM? La verdad que BIM es la vía para que la transformación digital de la construcción, o sea, si queremos lograr la construcción 4.0, el BIM es el camino a hacerlo. Y aquí voy a un poco volver para atrás en el tema de la integración de tecnologías, que yo lo mencioné, que BIM es un integrador de tecnología y metodología. Dejé para el final hablar de la integración con tecnología. Una de estas integraciones que permite el BIM tiene que ver con la realidad virtual. La realidad virtual durante la etapa de diseño también es aplicable durante la etapa de construcción y puesta en marcha, y permite mejorar la comprensión del proyecto en sus etapas iniciales, permite efectuar entrenamiento de los usuarios previo al término de construcción, o sea, adelantar la etapa de puesta en marcha, etc. O sea, es una buena ventaja de hacerla. La realidad aumentada, a su vez, permite sobreponer imágenes virtuales sobre las reales, facilitando la construcción. Y durante la operación facilita la mantención y el entrenamiento de los operarios. La integración con generar modelos de construcción existentes en las áreas que rodean el proyecto a través de escáner y nube de puntos. También esto permite hacer levantamientos topográficos más exactos y más rápidos todavía. Por otro lado, la construcción industrializada, el BIM es clave para esto, ya que necesita diseñarse elementos modulares y prefabricados de manera coordinada con todas las otras partidas del proyecto, y que se van a ejecutar normalmente en la obra. Por lo tanto, todas estas piezas o elementos que son modulados o prefabricados deben coincidir como piezas de puzzle cuando se instalan en la obra. Y si esto no se hace de forma planificada, nunca funciona. Asimismo, la fabricación y entrega son una carta Gantt, de manera de minimizar los acopios y bodegaje, almacenamiento en la obra. El BIM permite hacer un seguimiento logístico, si que, por ejemplo, a cada elemento que se prefabrica se incorpora un tag donde se identifique el elemento que con la misma identificación que tiene el modelo, se puede conocer la ubicación de ese elemento durante la época del periodo de transporte y también dónde está almacenado. Basta con leer el código QR del elemento para saber a qué lugar de la obra corresponde, con lo que se ahorra en todo lo que es logística. También en lo que es logística permite el BIM integrarlo para diseñar y planificar estructuras temporales, que no son necesariamente de la construcción, efectuar análisis de riesgo, diseñar elementos de protección y seguridad personal para la etapa de trabajo, estudiar zonas de acopio, estudiar requerimientos de maquinaria y apoyo, ubicación de grúa, etc. A su vez, la impresión 3D, cualquier tecnología de impresión 3D requiere tener diseños terminados y coordinados en un software, de manera que sea interpretado por el robot para construir. Y eso se hace directamente del modelo.
Lo mismo con estos otro tipo de robots. Los drones. Con los drones es posible obtener información durante el avance del proyecto, por ejemplo, y cargarla al modelo de manera de ir midiendo los avances o teniendo de manera interactiva en la etapa de ejecución del proyecto. A su vez, también con la información geoespacial del modelo, los drones o los robots pueden operar automáticamente dentro de la obra. La robotización. Como les decía, cualquier robot debe operar con información lo más fidedigna posible del proyecto, la que está disponible en el modelo actualizado. Por otro lado, existen robots que son para trabajo en túneles, por ejemplo, que la única manera de trabajar en esas zonas donde no existe GPS es con un modelo que tenga cargado en su software, de manera que la información geoespacial del modelo le permite circular por los interiores. Después, por otro lado, el diseño generativo. El BIM hace factible que este diseño generativo, que principalmente se basa en iteración automatizada de simulaciones que permiten depurar la solución hasta llegar a un óptimo. Esto es como funciona como en la naturaleza, con la evolución del natural, pero a una velocidad de millones de veces superior. En un modelo que se permite hacer simulaciones en forma iterativa, va generando cada vez un diseño mejor hasta llegar al óptimo. Esto lo permite la información del modelo BIM. A su vez, como la arquitectura y la estructura dinámica, que son estructuras que se modifican, no son estáticas. Son modificadas por el usuario de acuerdo a sus necesidades del momento. Quiere tener un clima distinto, una vista, cambiar la vista, etc. Todo eso no podría hacerse sin BIM. Y por último, la que tiene que ver con la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial se puede hacer el diseño generativo que les comenté, pero con la información disponible en el modelo, más la inteligencia artificial, es posible hacer cruces de información para la toma de decisiones, que son cruces de información muy difíciles de hacer sin inteligencia artificial. Con la información además de distintos modelos que son desarrollados, por ejemplo, si en una ciudad se desarrolla todo en BIM, la información de los distintos modelos es posible, mediante el Big Data y la inteligencia artificial, hacer análisis de información que es imposible sin esta herramienta y de manera a lograr mejores planificaciones urbanas. Por lo tanto, cuando hablamos de BIM, y como les comenté, una de las principales características es el rol que cumple en esta función de integrador, en que no solo suma beneficios de juntar dos tecnologías o metodologías distintas, sino que las potencia. No se suman normalmente, sino que las potencia mucho más. Además, hace esto que el BIM esté en permanente evolución, no es un concepto estático, es un concepto dinámico, ha ido evolucionando con el tiempo. Al principio BIM se hablaba como una herramienta de diseño, ahora estamos hablando de una herramienta de gestión de proyectos. Cada vez ha ido evolucionando más hacia el futuro y con mayores alcances. Bueno, con eso los invito a ser parte del futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio Heyermann, presidente de BIMforum Chile, por la presentación. Una brillante presentación que abarcó en gran medida todo lo que podríamos solicitar para entender la metodología BIM, desde la parte teórica, desde la parte práctica, también una mirada a futuro. Muchas gracias nuevamente, Mauricio. Vamos a continuar con lo que teníamos planificado para la segunda parte. Voy a compartir pantalla. Perfecto. Primero, bien, en esta segunda parte vamos a tener un conversatorio con Mauricio Heyermann, que nos estuvo ya exponiendo. También ahora se nos va a sumar Angélica Videla, ella es directora de BIMforum Chile y también coordinadora del Grupo Técnico de Trabajo de Educación de BIMforum Chile.
ya que las preguntas que ustedes también nos han hecho llegar y las preguntas que también nosotros hemos preparado van un poco al público presente, de profesores y estudiantes que, que están por parte de IP Chile. En esta oportunidad nos va a estar, bueno, también nos va a estar acompañando Victoria Alarcón. Así que vamos a iniciar con las preguntas. ¿Les parece? Así es. Perfecto. Vamos a dejar de compartir Bien. para poder ver a los expositores. Ya. Victoria. Antes de comenzar con la ronda de preguntas que nos han llegado de manera interna por el chat, ¿cierto? De Zoom, quería agradecer a Mauricio porque estuvo súper buena la presentación, muy esclarecedora. A todo el conjunto, creo que hablo por todos, a decir que nos quedó claro que BIM no es solo un software, como lo mencionabas tú, sino que es un todo. Y esta presentación que nos hiciste quedó mucho más claro cómo se van confluyendo todos los ámbitos del sistema, como le llamas tú. Entonces voy a comenzar con la primera pregunta, si están de acuerdo Mauricio y Angélica, que va dirigida justamente a Mauricio. A nivel nacional, ¿cómo se ha implementado la metodología BIM desde el punto de vista de los organismos estatales y desde la industria? ¿Hay diferencias entre ellos? Sí, mira, la verdad que la implementación de BIM a nivel estatal ha sido bastante potente, porque el enfoque ha sido, bueno, hay que pensar que el Estado es la inmobiliaria más grande del país, por lo tanto es el principal mandante que existe en relación a los proyectos de construcción. Por lo tanto, la primera gran labor de Plan BIM fue capacitar a todos los organismos estatales que desarrollan proyectos, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda, el Mineduc, el Ministerio de Salud, para capacitarlo en relación a las ventajas y beneficios que tiene el BIM. Por lo tanto, fue súper potente en ese sentido de que los mandantes se convencieron de las ventajas que tiene, por lo tanto, ellos empezaron ahora a requerir los proyectos con BIM. Eso ha sido una diferencia grande con el mundo privado, donde el mundo privado es difícil como decirle a los mandantes, oye, o sea, tenemos que, como nosotros como BIM Forum Chile, nuestra misión es esa, y ahí donde tenemos que contactar a privados, y estamos haciendo relaciones con los distintos entes para tratar de convencerlos de los beneficios. El problema que tiene es que es muy difícil encontrar datos duros para demostrar esto. O sea, las metodologías para en realidad medir los beneficios son bastante debatibles las que se han desarrollado. Entonces eso es lo más complejo. Pero yo creo que esa es la mayor diferencia. En el mundo privado se han hecho muchos a nivel de difusión, etcétera, pero los que participan más en el mundo BIM, en las difusiones, los socios de BIM Forum, etcétera, son gente que ya está involucrado. Entonces, lo que a nosotros nos interesa de participar es que participen más los que no están involucrados, y ahí que entren los mandantes. Mientras la Corfo directamente enfocarse en el mandante entre los dos. Gracias, Mauricio. Queda súper clara la respuesta. Aquí llegó otra pregunta de Daniela Cisternas, que va dirigida a Angélica en este caso. Dice, ¿es necesaria una reestructuración de las carreras para enseñar la metodología BIM? Hola, Victoria. Efectivamente, nosotros hemos visto en la universidad, bueno, yo hago clase además en la Universidad de Chile, hago un curso de BIM efectivamente en taller, y hemos visto que si bien lo ideal sería una reestructuración de la carrera para enseñar las metodologías BIM, no es tan necesario hacerlo desde la base. O sea, estas metodologías se pueden ir incorporando en diferentes cursos en los diferentes años de la carrera, y lo más interesante es cuando uno lo incorpora masivamente, más que reestructurar todas
la carrera y la enseñanza que tiene. Lo interesante es ver cómo nosotros podemos ir incorporando en pequeñas dosis las metodologías BIM, cosa de que sea una transformación pausada y que no altere todo el proceso académico. Perfecto. Y sobre la misma pregunta, Angélica, dice, ¿qué desafíos se presentan a los profesores en la actualidad? Los desafíos, bueno, más importantes son algunos que mencionó Mauricio, es decir, uno se tiene que formar. Nosotros, bueno, yo soy arquitecta de base de la Universidad de Chile. Cuando estuve estudiando arquitectura no se enseñaban estas metodologías BIM y fue algo que yo tuve que incorporar ya en mi proceso profesional. Entonces, en ese sentido, para poder volver a la academia y poder realizar cursos con estas metodologías BIM, ya sea directa o indirecta, o sea, cursos de BIM per se, o a través de taller u otras clases, es necesario que nos formemos y a partir de ello poder incorporar el BIM. Pero sí, es un proceso que lamentablemente, como cualquier otra transformación, necesita un conocimiento extra y por ende es necesario formarse en ese sentido después de la universidad. Gracias, Angélica. Acá hay otra pregunta que es para Mauricio. ¿Las nuevas oportunidades laborales están solicitando BIM para los recién egresados? Y sobre lo mismo, ¿se solicita una experiencia en años, usos de software, certificaciones? Sí, la verdad que la solicitud de herramientas BIM ha ido aumentando, y más con el uso de BIM en los proyectos públicos. Las características de la exigencia, o sea, qué condiciones se pide, cuánto experiencia y todo, depende en general de cada uno de las licitaciones o del cargo o el rol que cumple el profesional que se necesita. Ahí son variables, pero en general, a ver, yo puedo comentar que por mi experiencia, eh, el problema que ocurre es que en general los que están saliendo de la universidad recién egresados en general son profesionales que ya se manejan con alguna metodología BIM, ya se manejan, no sé, con ArchiCAD, con Revit, con Tecla, con algunos de los software de modelación, que ya les da una ventaja más o menos importante, como una metodología que el trabajo en completo, como un proyecto, implica que el diseño se hace con el modelo. Por lo tanto, si el trabajo se hace con diseño, el modelador o el profesional que viene recién saliendo de la universidad no tiene la experiencia necesaria como para él, a pesar de manejarse bien en la herramienta de modelaje, él probablemente no tiene la experiencia necesaria completa para hacer un diseño. Por lo tanto, necesita el apoyo de un profesional con esa experiencia. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque ese profesional con la experiencia no se maneja con BIM, entonces diseña probablemente en AutoCAD y le pasa al modelador, entre comillas, entonces transición donde todavía no hay profesionales o hay muy pocos profesionales con experiencia o con conocimientos de las herramientas BIM, y que además tengan experiencia en diseño, las dos cosas, que eso es lo necesario. O sea, al final no necesito yo una persona que sepa, no sé, sepa manejar un Excel, pero no tenga idea de contabilidad. Yo lo que necesito es una persona que sepa contabilidad y maneje Excel. Un poco ese es el símil. Una formación un poquito más integral. Gracias, Mauricio. Otra pregunta que tenemos, ¿cómo se puede fomentar el trabajo colaborativo entre los estudiantes de una misma carrera y entre diferentes carreras? Esto va más dirigido a Angélica, pero si gustan pueden ir contestando o complementando su respuesta y así generamos una conversación quizás más interesante. ¿Necesitas que te repita la pregunta, Angélica? No te preocupes. A ver,
para activar esta interoperabilidad y que todos podemos trabajar colaborativamente, lo que falta es incentivar esta iniciativa. Usualmente, y en particular en el trabajo, por ejemplo, en arquitectura, en general los estudiantes trabajan en un proyecto en particular, es su proyecto, y en ese sentido creo que impulsar el trabajo colaborativo a través de pequeños grupos de estudiantes, y sobre todo ahora, por ejemplo, en el caso de la pandemia, que los estudiantes no se pueden juntar físicamente en un espacio como lo que mostraba Mauricio, en ese sentido se ven beneficiados con estas nuevas tecnologías, porque los fuerza de alguna manera a incorporarlas a su estudio, a sus medios de trabajo, y así fue como el trabajo que nosotros hicimos en taller durante el primer semestre. Los estudiantes trabajaron en grupo y a través de metodologías BIM pudieron desarrollar proyectos colaborativos. Eso es como un pequeño ejemplo para mencionar el cómo se puede hacer. Tiene que partir desde la academia, desde los profesores, impulsando este tipo de actividades. Perfecto, gracias Angélica. Yo quería comentar un poco ahí, Sí, Victoria. sí, dilo. Esta pregunta es súper buena porque yo creo que es uno de los temas más potentes desde el punto de vista de la academia, donde va a generar impacto. O sea, y este tema del trabajo no tiene que ver con el cambio cultural, principalmente en Chile. Yo me he tocado trabajar también con otras profesionales de otros países donde hay cultura un poco distinta. La cultura anglosajona tienen el trabajo como más colaborativo, lo tienen como más integrado. Pero nosotros en Chile estamos acostumbrados por formación a trabajar en forma individual. Y eso repercute negativamente, ya sea para los proyectos de construcción con uso BIM, como en general. O sea, yo creo que el trabajo colaborativo tiene que ser un cambio, no solo por el tema que estamos hablando de la construcción, sino un tema cultural en general. Claro. Por lo tanto, creo que ahí es donde es clave. Yo creo que aquí las instituciones, la academia tienen que generar mayor trabajo, que los estudiantes cambien su cultura de trabajo. Por ejemplo, en el tema de BIM, debiesen haber ramos que sean un poco transversales, de diseño, pero que sean transversales, donde participe la carrera de ingeniería, donde participe la carrera de construcción, donde participe arquitectura, donde participen un poco todos, y que hagan proyectos comunes, pero no, ya se escapa un poco del tema BIM. O sea, la Angélica, ella imparte un ramo que se llama BIM, pero esto no tiene que ver necesariamente con BIM. O sea, tiene que estar inculcado el trabajo colaborativo dentro de los profesionales que salen de la universidad. Y si además se hace con BIM, perfecto, pero ahí hay un desafío importantísimo desde el punto de vista mío para la academia en Chile. Sí, yo concuerdo con lo que ambos dicen, porque nosotros, bueno, en la institución, en IPEC Chile, nos pasa, nosotros para los estudiantes de último año de las carreras profesionales hacemos proyectos de titulación, por lo tanto ellos tienen que desarrollar un proyecto basado en su disciplina y desarrollarlo desde inicio a fin con todas las competencias y conocimientos que han adquirido desde el día 1 en su carrera. Entonces, pero son por área, o sea, los de construcción trabajan con los de construcción, los de minería con los de minería, los de prevención con los de prevención. Esas son las áreas correspondientes a la escuela de proceso. Y es interesante lo que ambos ponen en la mesa de decir que tenemos que generar interdisciplinas, trabajo mirado desde ese punto de vista, porque así también nos vamos soltando más para cuando venga, o este chico, este estudiante, enfrente el mundo laboral propiamente tal, no tenga esa reticencia a trabajar en equipo con otras personas que obviamente, ya sea por formación, por carácter, por un sinfín de cosas, puede pensar distinto. Entonces, creo que sí, que falta más eso, arriesgarse un poquito más a probar cómo sería un trabajo interdisciplinario en los niveles más superiores, porque también se van adquiriendo esas competencias más blandas en los estudiantes que ya llevan más tiempo, valga la redundancia, estudiando. Quería agregar una pequeña cosa. Sí. Hay un tema también que mencionó Mauricio súper relevante en la charla y que tiene que ver con los idiomas. Usualmente los arquitectos hablamos así como en arquitectura, los ingenieros hablan como en ingeniería,
y las especialidades también, y todos estos trabajos colaborativos que tú acabas de mencionar tan claramente, ayudan a que uno también aprenda este idioma más universal de la construcción y que no sea tan cerrado y sesgado en nuestro idioma en particular. En ese sentido, creo que todas estas iniciativas, impulsar el trabajo colaborativo, no solamente va a trabajar en poder desarrollar nuevas metodologías de trabajo, sino que además poder entender al otro, a la otra persona que uno tiene enfrente, poder comunicarse claramente, que es súper importante, o sea, de lo que hablaba Mauricio, hay muchos errores que se hacen en la construcción, tienen que ver también con temas de comunicación, que no es claro, porque no entendemos, porque nunca hemos hablado el idioma del otro. Entonces, en ese sentido, creo que empezar todas estas prácticas en una manera temprana es mucho más potente que el hecho de cambiar toda la malla de una universidad o de un establecimiento educacional. Creo que desde ahí parte todo, y de ahí poder todos sentarnos en una mesa, hablar el mismo idioma y trabajar por un bien común, empuja todo lo que tiene que ver con la metodología BIM, que como lo explicó muy claramente Mauricio, tiene que ver mucho más con la metodología en sí y con lo que se pueda desarrollar que con el software. Claro, exactamente, sí. De hecho, yo estaba pensando justamente que lo que dices tú, que muchas veces tú trabajas en construcción, pero no necesariamente tienes la profesión de constructor. Por lo tanto, hay mucho lenguaje o mucha actividad dentro, mucha tarea dentro del proceso que uno, como no es constructor, no va entendiendo, que es parte del proceso constructivo propiamente tal. Entonces, si tú no comprendes de qué se trata este todo, muchas veces también te lleva a retrasar tu trabajo y retrasa el de los demás. Entonces, claro, de ahí también que viene, yo lo tomo por ese lado también el de la interdisciplina, porque voy a ser quizás un poco básica, en construcción trabaja el arquitecto, trabaja el topógrafo, pueden trabajar incluso, bueno, acá en Santiago, dada la tunelería, pueden trabajar ingenieros en mina, trabajan prevencionistas, trabajan asistentes medioambientalistas, etcétera. Entonces, si yo me enfoco solo en mi área y no conozco todo el proceso, también se complica la tarea que yo tengo que desarrollar, y eso obviamente perjudica al proyecto completo. Bueno, sigamos. Mira, tengo otra pregunta acá que dice: ¿existe experiencia comparada en educación superior en la cual se haya desarrollado el trabajo interdisciplinario? Así como un ejemplo concreto nos están consultando, una experiencia comprobada. Me quedé pegada yo, se quedó pegada Angélica. No, Ay, sí. estaba pensando, la verdad que así concretamente acá yo no lo tengo muy claro. Yo volví hace muy poquito a Chile, trabajaba afuera, entonces puedo hablar de lo que se hace en Londres. En el Reino Unido uno trabaja muy colaborativamente, o sea, nosotros los arquitectos trabajamos directamente con ingenieros en la academia, digo, en la academia y en el mundo profesional. Todo es un poco más colaborativo, que era algo que también mencionó Mauricio. Acá en Chile no lo tengo muy claro. Creo que nos falta quizá en ese proceso de trabajar más colaborativamente, tanto en la academia como en el mundo profesional. No tengo un ejemplo así en mente ahora. Bien. Victoria, te puedo, Sí. si bien yo no al tema de la academia, pero te puedo mencionar un caso. Nosotros como BIMforum Chile, uno de los proyectos que hacemos anualmente, lamentablemente este año por el tema de la pandemia no pudimos hacerlo, fue mira, justo Daniel me leíste la mente, el concurso de colaboración BIM. Nosotros hacemos un concurso todos los años donde participan equipos interdisciplinarios, en general bajo el alero de alguna universidad, instituto, lo que sea. Incluso pueden ser cruzados, pueden de distintas universidades, pero participan. Y el primer concurso que se hizo, que fue el 2017 creo, el equipo que ganó fue el más interdisciplinario de todos. Participó
no sé, un arquitecto, un ingeniero mecánico, un ingeniero industrial, creo, y no me acuerdo bien las carreras, pero nos llamó la atención eso, o sea, fue justamente el más distinto, porque en otro equipo habían puro arquitectos, o 3 arquitectos y un ingeniero, pero en este equipo, que el que ganó, fue completamente interdisciplinario. Entonces, nosotros, es uno de los proyectos que todos los años queremos hacerlo y donde y queremos darle mucha fuerza. Como te digo, lamentablemente este año no pudimos por la contingencia, pero yo creo que ese tipo de cosas y ese tipo de iniciativas es bueno que se empiecen a dar internamente dentro de la misma academia y a su vez también hacia externo. Pero esto lo hacemos en torno al BIM, pero esto puede ser en general en torno a cualquier cosa, a cualquier objetivo que tenga que ver con el trabajo colaborativo. Como te digo, los abogados también, un trabajo colaborativo también les va a servir a ellos, o sea, tiene que ver con cualquier carrera. Claro, o sea, no se aplica una disciplina en concreto, sino que se aplica a distintas labores que se pueden ejercer. A ver, acá tengo otra consulta que dice, esto yo creo que es más para Mauricio, bueno, obviamente Angélica puede ir aportando también. ¿Qué tan difícil es entender la metodología BIM que tiene cada empresa cuando una persona ingresa a trabajar? ¿Existen manuales o estándares para aquello? Lamentablemente no. Es como lo que yo le decía en relación a que cuando uno habla de BIM no es que venga con un manual y con una metodología de ese, aquí está. Por eso a mí no me gusta hablar de metodología, porque la gente piensa que cuando uno dice BIM es una metodología, viene con un manual de uso, y no es así. Es por eso que se basa en metodología y estándares, o sea, sin metodología y estándares no funciona. Pero esas metodologías estándares se tienen que ir generando, y en general lo que ha pasado en Chile es que a medida que las empresas han ido desarrollando, armando un departamento BIM, cuando hablamos de departamento BIM, va a depender de con qué fines lo forma cada empresa. Hay empresas que hacen departamentos BIM con el objeto de hacer coordinación de proyectos. Entonces ellos toman proyectos que vienen en 2D, los modelan, los levantan, los coordinan. No estamos hablando de que el concepto BIM general que yo le hablé, pero sí ocupan para algunas de las tareas. Otras oficinas como arquitectura arman departamentos BIM con el objeto de hacer diseños en alguna herramienta BIM, ya sea Revit, ArchiCAD o el software que sea. Cada uno un poco ve su objetivo distinto. Y para esos objetivos específicos, ellos tienen que desarrollar manuales, desarrollar estándares, y es casi... ahora ya es como obvio, pero de 5, 6, 7 años atrás, cuando muchas empresas no partían con eso, pensaban que comprando un software la gente y listo, ya siéntense en el computador y empiezan a trabajar y iba a funcionar. Y chocaban con la muralla. Y ahora cada uno ha tenido que desarrollar estándares y metodología, pero el camino todavía queda, hay que avanzar no solo a eso, sino que a tener estándares comunes, así como el plan BIM que yo hablaba, el estándar de presentación para proyectos públicos, es uno de los estándares necesarios, pero hay miles de estándares que se necesitan según cada objetivo específico. Entonces, para la respuesta a la pregunta, sí, es necesario tener estándar y metodología, existen, sí, pero cada una de esas tiene que ser adecuada a la realidad y específica de cada caso que se está usando. Perfecto. Gracias, Mauricio. Victoria, perdón, había una cosita que yo quería agregar a eso. Sí, efectivamente, cada oficina va a tener sus estándares, pero también va a tener que ver un poco con cada proyecto. O sea, cada proyecto, como hay tantos actores diferentes que van a tener que interactuar, por proyectos también se va a adecuar ese estándar y se va a desarrollar un poquito más, sobre todo en la parte de coordinación del proyecto. Esos estándares no son fijos, son más bien flexibles. En ese sentido, yo creo que lo que más podría dejar en esta pregunta es que uno tenga como el espíritu abierto en ese sentido, como para adaptarse a cada proyecto, que si bien en una oficina pueden haber estándares muy, muy específicos, esos estándares van a fluctuar dependiendo del proyecto, los actores, como los estándares de un actor, es decir, una oficina de arquitectos, se trabaja con los ingenieros, etcétera. Entonces ahí todo eso se tiene que ir articulando poco a poco y va a depender bastante del proyecto y de las capacidades de cada uno. O sea,
nuevamente todos tenemos que hablar un mismo idioma y buscar a mí, lo que quiero decir, todos vamos a tener que hablar un mismo idioma y ver el bien común del proyecto, más que Claro, cada uno en sus identidades separadas. claro. Gracias, Angélica. Victoria, Sí, una cosa que quería mencionar creo que es importante, la Angélica es bastante modesta para no ha contado un poco de su experiencia, pero yo creo que es importante que se conozca porque para que se valorice la opinión que de la Angélica. La Angélica no solo es profesora de la Universidad de Chile, sino que viene llegando a Londres, de una de las empresas de arquitectura más importantes del mundo, donde ella participó en el área de que desarrollan proyectos en BIM. Por lo tanto, su experiencia no solo es académica, en teoría, sino que también ha visto el uso de los estándares, como te digo, una de las empresas de arquitectura más famosas del mundo. Así que es importante la opinión que ella dé respecto a eso. claro. Sí, sí, nos ha hecho varios aportes, Angélica. Es bastante modesta, ¿ah? Porque estuvo, hace poquito llegaste del extranjero, Angélica, por lo que nos decías. Entonces, fue una experiencia importante igual, porque me imagino que también todo el modo de trabajar, allá lógicamente es distinto. No sé si son más estrictos o no respecto a las normativas chilenas. Bueno, si bien muchos de los procesos se hacen en base a normativas internacionales, eso también va parte de lo que conversaba hace un minuto Mauricio, los estándares. Claro. Pero obviamente se van aplicando también normativas, procedimientos adicionales, ¿verdad? Sí, y por eso mismo te decía, o sea, a ver, a mí me tocó trabajar proyectos en China, en Japón y en la Polinesia Francesa, y en cada uno de esos países, evidentemente uno se tiene que adaptar. Entonces, por mucho que uno tenga como su metodología de trabajo como muy trabajada y muy rodada dentro de su organización, como te vas a tener que comunicar con ingenieros locales del sector, con todas las MIP, con todas las especialidades, etcétera, vas a tener que forzosamente tratar de adaptar esta metodología para que ellos también se adapten y que en el fondo lleguemos todos a una mesa en común en donde podamos hablar todo el mismo idioma y que lo más importante sea el desarrollo del proyecto. O sea, el interés no está en que mi oficina o el ingeniero o las especialidades tengan sus beneficios, sino que más bien que el proyecto, el centro de toda nuestra energía es el proyecto. Y en ese sentido, en cada uno de esos, como a mí me tocó como experiencia, tuvimos que adaptar la metodología en cada uno de esos países. Pienso que pasa lo mismo en una escala más local, que las metodologías, si bien se desarrollan, se van a tener que adecuar y adaptar a cada uno de los proyectos en los cuales uno trabaja. Bien. Lo voy a decir aunque no sea muy prudente. Seca, Angélica. Oye, tengo otra pregunta acá, ya en realidad nos quedan un par de preguntas más. ¿Cómo ha sido la evaluación en la incorporación de BIM en nuestro país y en Latinoamérica? A ver, si uno lo mira desde el punto de vista de qué tan fuerte o qué velocidad ha tenido esa incorporación, yo diría que estamos al debe. En general, a nivel latinoamericano, Chile lleva la delantera, no porque seamos chilenos, lo estoy diciendo yo, sino porque está el plan BIM o el mandato BIM fue uno de los primeros en Latinoamérica. Nuestro BIM Forum también fue uno de los primeros en Latinoamérica, se han ido formando otros más en los distintos países. Pero si yo lo miro como Chile, encuentro que si bien las encuestas han demostrado que han ido evolucionando positivamente el uso del BIM como herramienta, no ha sido la velocidad que se ha visto en otros países que han tenido mandato también. Entonces en eso yo creo que ahí estamos un poco al debe y hay que hacer esfuerzos, sobre todo en el mundo privado,
y ahí como BIM Forum Chile estamos tratando de hacer lo que podemos para eso, para tratar de convencer a toda la gente de las ventajas que tiene el uso de esto, pero también para dar la base para que pueda usarse, porque como decía, el BIM tiene muchos desafíos también, o sea, no basta con llegar a decir voy a hacer BIM y listo, con eso, con las ganas no solo voy a hacerlo, tengo que tener otras cosas. Y además, como lo que decía en la presentación, no solo le puedo cargar la responsabilidad del BIM de desarrollar buenos proyectos y de mejorar la productividad. O sea, el BIM es una herramienta para hacerlo, pero sin la base, que me decía yo, o sea, si hay un mal profesional que le dan la mejor herramienta, va a generar un mal proyecto. Entonces, son una suma de cosas. Entonces, en ese sentido, creo que estamos al debe, mirándolo por el vaso medio lleno. Estamos bien en relación al resto de Latinoamérica, pero con el tema del BIM es un trabajo colaborativo, así que yo creo que uno no puede sacar ventajas frente a los demás, decir, yo estoy mejor que el otro, porque al final, si yo quiero desarrollar BIM en Argentina y allá no hay especialistas que saben, no me sirve de nada, o sea, tenemos que estar nivelados. Por lo tanto, debiésemos hacer esfuerzo para que el fomento y el uso del BIM sea fuerte en toda Latinoamérica. Sí, efectivamente, justamente lo que tú dices, que esto es como, no es llegar, tomar BIM y ¡pum!, lo tiro y lo incorporo y ya está. Y lo que hemos hablado el último bloque, y lo que decía Angélica también respecto a que tiene que inculcarse desde los planes de estudio, o sea, desde que tú te estás formando como profesional, se tienen que incluir estas competencias para generar trayectorias formativas dentro de los planes de estudio. En nuestro caso, bueno, nosotros habíamos hablado con Mauricio, con Daniel, ¿cierto?, que incluimos BIM dentro del plan de estudios de construcción y de la carrera técnica profesional en el IP, y este año es el primer año que estamos nosotros con nuestro plan, o sea, con nuestro plan S04 ya de las carreras, y donde incluimos BIM, y no es solo un curso, que es, por ejemplo, lo que nos preguntaban los docentes cuando recién, o la primera vez que hablamos con ellos sobre, miren, esta fue una de las innovaciones curriculares que se hizo, dado que viene toda esta metodología para el mundo de arquitectura, construcción y todo lo relacionado. Entonces, plan de estudio, nosotros también tenemos que irnos actualizando de acuerdo a lo que dice la normativa, el ente regulador, etcétera. Y obviamente esta innovación obedeció a eso. Entonces, claro, es como, si tú lo dices de buenas a primeras, piensas, ¿es un curso y ya? No, porque finalmente tú generas toda una trayectoria formativa, desde justamente esto que estamos haciendo, este tipo de actividades, es decir, ¿qué es BIM? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se concibe? Y todo el tema, hasta llegar ya a operar distintos tipos de tecnologías, lo que decías tú, hardware y software. O sea, al tener el hardware es más simple, yo tengo muchas salas de computación y listo, voy instalando, pero ¿cómo opero eso? Y eso es a lo que nosotros queremos llegar con este plan de estudio. Obviamente nos tenemos que hacer cargo de las capacitaciones tanto para los docentes como para los estudiantes, porque no es lo que decías tú, yo llego, lo compro el software, ¿cierto? Y digo, ya toma, aprende. Entonces, en un minuto algún docente pensó que podría ser así y no puede ser así. Finalmente nos tenemos que hacer cargo de todo. Entonces, muy importante esta conversación que estamos teniendo ahora en base a las preguntas que se han ido generando para ir aclarando estas dudas, porque también funcionamos, si bien somos una institución de educación superior, también funcionamos como podría funcionar, por ejemplo, un empleador. Yo no podría, por ejemplo, contratar a alguien sin hacer una prueba de que si alguien tiene las competencias o no, más en este sistema, como lo llamaste tú, que está recién implementándose en el mercado. O sea, si bien tiene algunos años, lo que tú dijiste, creado de 2014, es relativamente nuevo, tampoco es algo que es como BIM, listo, me manejo perfecto. Entonces, me parece súper buena esta instancia. Y bueno, para finalizar, tenemos la última pregunta ya. Aquí pueden intervenir los dos para que hagamos una respuesta más redondita. Para finalizar, ¿es muy complejo aprender BIM para aquellos titulados que no adquirieron las competencias en su plan de estudios?
¿qué recomendaciones le pueden dar a los estudiantes presentes que se integrarán al mercado laboral en relación a conocer y capacitarse en la metodología BIM? Mauricio, ¿quieres partir tú? Sí, probablemente tú tienes más posibilidad de contestar bien a esa pregunta, pero yo quería un poco comentar que existen hartas capacitaciones y cosas para profesionales que ya salieron y que quieren aprender alguna herramienta de la metodología BIM. Pero yo creo que lo básico es que en general toda la gente conozca el concepto BIM, un poco lo que yo presenté ahora, porque hay muchos errores en el concepto. O sea, hay gente que piensa que manejaron el Revit y con eso, y si yo voy a meterme en esta maquinaria del mundo BIM, tengo que conocer bien en qué consiste, es lo primero. Entonces, primero, y eso puede investigarse por internet, no es necesario a veces, o participar en alguna de las charlas que hacemos como Inforum, pero entender un poco el concepto. Y una vez entendiendo eso, y de acuerdo a sus propias capacidades y formación profesional, pueden buscar un curso que se adapte. Por ejemplo, si alguien salió como dibujante técnico y quiere, tiene que meterse a buscar cursos para el uso de herramientas que permitan pasar del CAD tradicional a el diseño de modelos. Y eso puede ser con un curso de Revit, de ArchiCAD o lo que sea. Hay cursos, no sé si hay cursos que den distintas herramientas también, pero yo creo que primero lo básico es entender el concepto y después ver qué es lo que quiero yo, qué es lo que necesito y buscar cursos asociados a eso. No sé, Angélica, sí. Yo iba a apuntar a lo mismo que dices tú, Mauricio. Lo primero que quería sería buscar primero quién en el lugar en donde resido, si es Chile u otro país, porque vi que había gente también de Sí. Brasil. Y buscar las organizaciones o los organismos que están impulsando el BIM, porque hay tanto desconocimiento, sobre todo en la parte básica, conceptual, de fundamentales, que era lo que mencionaba Mauricio. Entonces, en ese sentido, creo que es bastante importante mantenerse al día a día, y para eso, bueno, en el caso de Chile está BIM Forum Chile, por supuesto, también hay otras organizaciones que están impulsando el BIM, y en ese sentido inscribirse como a las páginas web o al newsletter o todos estos mails que nos llegan con información actualizada, siempre es bueno y ayuda a mantenerse al día a día. Y ver lo que está pasando, cuáles son las iniciativas. Sobre todo, todos estos organismos usualmente tienen como ciertas charlas o tienen algún convenio con alguna institución educacional. Entonces, en ese sentido, como ir buscando desde estos organismos, creo que sería un buen camino a seguir de lo que yo haría si yo necesitara formarme hoy en día. Y lo otro es efectivamente investigar sobre varias casas educacionales y ver cuál de los planes se acomoda mejor a las capacidades que yo ya adquirí para poder incorporar estas nuevas metodologías. Pero creo que la parte, como es tan grande la parte de la desinformación, creo que partiría por ahí, como aclarar ese punto primero, como la base, lo fundamental. Lo más básico, claro. Claro. Gracias, Angélica. Gracias, Mauricio. Aprovecho, antes de que intervenga Daniel, aprovecho a dar las gracias por este webinar que tuvimos el día de hoy. A mi criterio fue bastante productivo porque pudimos ir aclarando dudas más allá de la teoría, ¿cierto? Nos contaron su experiencia también, un poquito cómo ha sido, y desde eso alimentar o responder las preguntas. Es súper fructífero para nosotros como institución. Como les contaba, nosotros estamos siendo pioneros en este tema porque, bueno, somos una de las pocas instituciones que tienen estas metodologías de educación superior, que tienen estas metodologías en sus planes, y obviamente participamos en las mesas de trabajo de BIM Forum, y la idea es, obviamente, estamos haciendo lo mismo que hemos declarado todo este rato. Nosotros también nos estamos capacitando en la metodología, en el sistema BIM, para poder llevarlo de mejor manera a nuestros planes de estudio.
Y claro, justamente lo que decía Angélica, partir desde la base, y eso es lo que quisimos hacer el día de hoy con esta actividad, y esperamos seguir generando estas actividades e ir subiendo un poquito la complejidad, así como para ir dirigiéndonos más a algunos tópicos más y profundizar en ellos dentro de este sistema. Así que muchas gracias por su apoyo en esta actividad el día de hoy. Daniel, te cedo la palabra. Muchas gracias, Daniel, también por ayudarnos como anfitrión en este webinar del día de hoy. Victoria, mira, no solo agradecer a Mauricio por la presentación y las preguntas que estuvo dando, Angélica también, sino a ti también, Victoria, la intervención, el poder ir complementando este webinar, el poder, para nosotros ha sido todo un placer preparar este espacio y enfocarlo a estudiantes, a profesores. Cuenta con nosotros para una próxima instancia. Vamos a estar muy felices. Les comento también a las personas que estuvieron en el chat que todas sus preguntas, las que no alcanzamos, sí las derivamos al equipo de IP Chile, ya que algunas son propiamente tal de ustedes, así que ahí después se pueden comunicar de alguna manera más directa y más privada de temas académicos, cosas que estaban haciendo las preguntas. Y agradecer en general, estuvieron muy buenas las preguntas, algunas las estuvimos contestando directamente para la agilidad de la conversación, pero esperamos que todos se hubieran sentido satisfechos con esta actividad. Nuevamente, muchas gracias Mauricio, muchas gracias Angélica, y muchas gracias Victoria Daniel, por su participación. Mira, fueron casi, llegamos a los 100 minutos de actividad y se pasaron volando, realmente impresionante. Y gracias a todos los asistentes, sí, por sus preguntas, por su participación. Como decía Daniel, no pudimos contestar todo, bueno, apremiando el tiempo, pero tenemos las preguntas en privado y ahí las vamos a ir respondiendo. Muchas gracias. Muy buena tarde para todos y que estén muy bien. Igualmente, que estén todos muy bien. Chao, chao. Chao, chao, gracias. Muchas gracias, que estén bien. Igual Mauricio, gracias. BIM Forum Chile es una red de empresas privadas e instituciones públicas que buscan promover y difundir la adopción de la metodología BIM. Somos una red que capacita y potencia el uso de BIM a cada uno de sus socios con distintas actividades, seminarios, conferencias tecnológicas y webinars, mesas técnicas, capacitaciones y encuentros de networking, con actividades a todo público y otras exclusivas a socios de BIM Forum Chile. ¿Quieres participar? Contáctanos y revisa el nivel de socios que estás buscando. Somos BIM Forum Chile.